Bueno, pues os comento, esta tarde el taller va a tratar de las renovaciones de D&O, de la situación del mercado de las pólizas de administradores y directivos, las tendencias y bueno, y todas las cuestiones que tengáis para plantear, porque sinceramente desde hace 2 años estas pólizas a los gerentes de riesgos y a los brokers nos ha traído un poco de cabeza, ya no solo por el aumento de las primas, que han sido tremendamente considerables, sino por la reducción de capacidades de los mercados y sobre todo la eliminación de determinadas coberturas que yo como gerente de riesgo me planteo si merece la pena tener este tipo de seguros contratados, ¿sabes? Porque si al final vas a contratar un seguro que te quita todas las coberturas que tú quieres comprar, pues la verdad que no veo mucho el sentido. Pero bueno, aquí están mis compañeros que a ver si nos cuentan un poco qué opinan ellos. Os presento quién va a participar. Bueno, la moderadora va a ser Ana Ruiz Fernández, que es la socia de práctica legal y miembro del Consejo Académico de AGES. Por otro lado, está José María Elguero, que es el director de grandes cuentas de riesgos financieros en March Risk Solutions. Luego está Pablo Guillén, que es partner en DAC Bedford del despacho de abogados. Y luego David Jimeno, que es suscriptor senior de líneas financieras en QBE. Pues nada, cuando queráis empezar, y yo me retiro, que como la mesa es un poco pequeña, me voy a ir para allá. Bueno, empezamos. En primer lugar, voy a agradecer un minuto para agradecer a AGES la organización de este taller, que seguro que os resulta muy interesante por la temática que tiene, que es, como decía Esperanza, la renovación 2022 de la póliza de D&O, que es un tema de interés para todos los gerentes de riesgos, para aseguradoras y para brokers, y también por el nivel de los ponentes. Aquí, en estos 90 minutos de que disponemos para hacer este taller, hemos pensado hacerlo en un formato de manera que yo haré una pequeña introducción sobre el tema, después vamos a dejar 15 minutos para que los talleristas hagan su esquema, o sea, vamos a pintar entre todos el cuadro de las renovaciones. Y primero yo haré un bosquejo y luego vamos a poner las pinceladas y los colores en ese cuadro, ¿no? Tenemos por un lado despacho de abogados, tenemos aquí a Pablo como representante del despacho de abogados, en el cual nos va a decir cómo está el tema en las reclamaciones, que es realmente para lo que queremos una póliza de D&O, por si nos pasa algo. Luego tenemos a David, que nos va a contar pues, lo que nos encontramos cuando vamos a pedir coberturas en las aseguradoras, y finalmente tenemos a José María, que nos va a hablar de cómo casa la visión, o sea, el interés de su cliente compañía con el mercado asegurador, y qué es lo que nos estamos encontrando en los años 2020-2021 y sobre todo lo que más nos interesa, cómo vamos a entrar en 2022. La mayoría de las compañías, por lo menos las que tienen la renovación a fin de año, pues están justo en ello. Yo creo que este taller el objetivo de este taller es poner las líneas maestras para que podamos tener mayores instrumentos o como mínimo entender dónde está el problema por cada una de las partes. Nos vamos a enfocar un poco, en mi parte por lo menos, me gustaría dar un poco de contexto, de dónde venimos y qué es lo que nos estamos encontrando, por qué estamos así, ¿no? Venimos de una etapa, como todos sabéis, de encierro, ¿no? de crisis sanitaria del COVID-19. El COVID-19 ha afectado a muchas empresas, los cuentas de resultados de muchas empresas. En muchas empresas han tenido que tomar los directivos decisiones difíciles, decisiones controvertidas, que no ha llovido a gusto de todos. Tenemos empresas con ERTES, tenemos empresas con decisiones acerca de políticas sanitarias, hacemos presencial, no hacemos presencial, tenemos crisis económicas. Ha habido una caída de los resultados de una gran parte del empresariado español y también en internacional, por supuesto, pero me refiero
básicamente a España, y tenemos lo que al final ha llegado, y yo creo que está por llegar, concursos de acreedores, temas en los cuales las empresas no pueden más y llegan a una situación de crisis. Todo ello son decisiones directivas que son controvertidas y que pueden dar lugar a responsabilidades. Por otro lado, también es muy importante, y hemos visto en los paneles de esta mañana, que los temas de ESG, cobran gran importancia en las empresas. Y cobran gran importancia no solo porque sean importantes a nivel de Consejo de Administración, que también hemos visto que lo son, sino porque es una demanda social que viene incrementada por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones cada vez son más exigentes y piden más en el momento del cumplimiento de unos objetivos medioambientales, de unos objetivos sociales y de unos objetivos de gobernanza de las empresas. Luz y taquígrafos. Tenemos que, sobre todo en temas medioambientales, hemos visto que la huella de carbono, la huella hídrica, la contribución a esa sociedad, a devolver la empresa qué es lo que está recibiendo. O sea, tenemos clientes que nos pagan por nuestros servicios, etcétera, pero ¿cuál es la contribución de esa empresa? ¿Para qué sirve esa empresa? Que era la pregunta que veíamos en el último panel de esta mañana. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el cuidado del medio ambiente. Después tenemos los temas sociales en los cuales es la contribución de la empresa y los stakeholders, que ya son la plantilla. Temas del clima laboral, la felicidad de los empleados, qué hago yo por la salud de mis empleados, etcétera, cobran gran importancia en la mayoría de las empresas, no solo las multinacionales, sino también las pymes. Cada día es más importante para nuestros clientes y nos van a escoger nuestros productos y servicios por temas de ESG. Y finalmente la gobernanza, especialmente respecto a los clientes de riesgos, el tema de la gobernanza de los riesgos. Los consejos de administración tienen que tener una mirada profesional sobre los riesgos y amenazas que tiene la empresa, y tiene que tener un plan de acción para reducir esos riesgos. Igualmente, el tema de la gobernanza de los riesgos, como ya he dicho, es muy importante. Y puesto ya este contexto, vamos a dar paso ya un poco a meternos en qué es lo que está pasando, por qué están siendo demandados los directivos y los miembros de los consejos de administración, qué situaciones están dando. Para ello le paso la palabra a Pablo para que nos explique cómo está el tema en los tribunales, cuáles son los casos más frecuentes con quien te estás encontrando en la actualidad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Esperanza, no empezamos bien con el tema de la póliza, claro que hay que contratarlas. Claro que hay que contratarlas. Y yo la verdad que, mira, yo voy a ir lanzando mensajes. La idea que yo tengo, yo soy abogado, es compartir con vosotros la experiencia en los tribunales con este producto del seguro de DiaKnow, ¿no? Yo voy a ir lanzando mensajes a José María y a David de mi intervención, porque creo que es lo más práctico, ¿no? Al final voy a hablar un poco de responsabilidad, pero yo quiero que entendáis un poco el producto de cara a la realidad de los tribunales y cómo lo ven, ¿no? Aquí, como punto de partida, me gustaría iniciarlo, y aquí lanzo el primer mensaje, que es, no nos olvidemos que estamos ante un seguro de responsabilidad civil. Vale. Pues, un seguro de responsabilidad civil, esto es muy básico, pero es un seguro de RC. Nos vamos a la ley del contrato de seguro y lo que nos vienen a decir es, oiga, por el seguro de RC, el asegurador se obliga, dentro de los límites que fije la ley y el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento de la obligación del asegurado de indemnizar a un tercero los daños ocasionados por un acto previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a derecho. Y digo esto porque tenemos que focalizar que yo entiendo que esa es la cobertura principal de este seguro. Este seguro, de forma fantástica, ha ido evolucionando, introduciendo una serie de coberturas
que al final, insisto, protegen el patrimonio del asegurado, como no podía ser de otra manera, pero que si nos fijamos en algunos casos, no podemos generalizar, va minorando el límite de indemnización, que al final es el propósito para el tercer perjudicado. Digo esto por el mensaje que se traslada, que muchas veces esas coberturas son accesorias. La principal es la principal. Y yo me enfrento en los tribunales, en los juzgados, y digo esto aquí porque es el mejor foro para decirlo, a preguntas que no es nada bueno ni malo, es decir, yo lo expongo porque creo que hay que exponerlo, es comentarios de jueces o fiscales que dicen, oye, ¿y qué queda el tercero? En algunos casos. Insisto, que no es nada bueno ni es nada malo, pero que es verdad que ya se llega ese mensaje que creo que es importante a la hora de tener en cuenta de lo que realmente es ese seguro, que hay que evolucionar, vamos evolucionando y no hay ningún problema en ello. Respecto de la responsabilidad, intentaré hacer porque es un bodrio, con perdón, ¿no? Para no aburriros. La responsabilidad, es decir, los principios, me voy a centrar primero en la mercantil, los principios y mi experiencia, de tal manera que esta responsabilidad, ¿cómo impacta en la póliza? Los principios y notas básicas que caracterizan la responsabilidad mercantil de los administradores se contempla fundamentalmente en la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? La responsabilidad de los administradores deriva directamente de las obligaciones y deberes que a estos les imponen la ley, los estatutos, los acuerdos de la Junta. Entonces, como consecuencia de las obligaciones que se impone a los administradores, estos van a responder de las infracciones que vayan cometiendo y, por supuesto, tendrán la obligación de indemnizar el daño causado. Esto es el foco de la responsabilidad mercantil. Tipos de responsabilidad, y aquí eso es un tema muy importante dentro del tema mercantil, es responsabilidad por daños, responsabilidad por deudas. Ese es el tipo de responsabilidad a los que se enfrentan los administradores. La responsabilidad por daños es muy fácil, responde a una finalidad de resarcimiento de daños, es decir, un administrador, poniéndolo en el argot de la póliza, comete un acto incorrecto, causa un daño a la sociedad, lo veremos ahora, accionistas o terceros, y tiene la obligación de indemnizar. Esa es la responsabilidad por daños. Diferencia de ello es la responsabilidad por deudas, es decir, es una responsabilidad de carácter sancionador. Es diferente, no se trata, no tiene por finalidad resarcir un daño, sino castigar el incumplimiento de una obligación legal. Y luego veremos el supuesto de hecho. En cuanto a los ámbitos de responsabilidad, rápido, el ámbito de responsabilidad de los administradores se proyecta tanto en el ámbito de las relaciones internas societarias y externas del administrador con terceros. En el ámbito de las relaciones internas, del cumplimiento de las obligaciones del administrador, va a responder frente a o ante a el órgano de administración al que en su caso pertenezca, va a responder frente a la sociedad y frente a los accionistas. Y en las relaciones externas nos encontramos con que va a responder frente a ese tercero cuyos intereses han sido dañados directamente. ¿Vale? En cuanto a los presupuestos, no sé si voy muy rápido, voy bien, ¿no? Pero en cuanto a los presupuestos, eso es muy sencillo también. La exigencia de responsabilidad, y son cuestiones muy básicas, del administrador necesita que se produzcan una serie de presupuestos. Por ejemplo, una conducta, una actuación antijurídica, una acción o omisión contraria a la ley, a los estatutos, es decir, lo que se define, llevándolo a la póliza, el acto incorrecto de la póliza. Tiene que haber una conducta culpable, tiene que haber un grado de negligencia, de culpa, se tiene que haber producido un daño y una relación de causalidad entre ese daño ocasionado y esa conducta antijurídica y esa conducta culpable. Ya centrándonos en el tipo de acción, que es lo que nos encontramos cuando se notifica un siniestro, o en eso es un círculo, es decir, lo que recibe el cliente final, que es el administrador y directivo, y se notifica a la aseguradora, tenemos la responsabilidad civil, centrándonos en lo primero que hemos dicho, la responsabilidad por daños. Hay dos tipos de acciones.
la acción social y la acción individual. Muy sencillo, la acción social, el presupuesto, con independencia de quién demande, ¿vale? Con independencia de quién sea el demandante, lo importante es que el daño se haya ocasionado a la sociedad, ¿vale? ¿Quiénes tienen legitimación para interponer esta acción? En primer lugar, la sociedad. Para ello, tiene que convocar una junta y, lo que es más importante, tiene que destituir al administrador afectado. Acción, ¿vale? Social, la primera legitimación. Segundo, los accionistas que individual o conjuntamente tengan un volumen, un porcentaje de participaciones que le permitan convocar la junta y no la haya ejercitado primero la sociedad. Y de forma subsidiaria, los acreedores, cuando no la hayan ejercitado ni la sociedad ni los accionistas. Y luego tenemos la acción individual, que es una acción indemnizatoria, resarcitoria, por los daños sufridos directamente por el accionista o por un tercero, ¿vale? Eso es lo que es el marco de la responsabilidad por daños. Y ahora vamos a la responsabilidad por deudas. Hemos dicho que esta responsabilidad no tiene una finalidad de resarcimiento de daños, sino castigar el incumplimiento de una obligación legal. ¿Cuál es el supuesto de hecho? La causa de disolución de una sociedad. Por ejemplo, por pérdidas cualificadas, por reducir el capital social por debajo del mínimo legal, por la imposibilidad de llevar al fin social de la empresa. Cuando ocurre eso, se activa un protocolo y los administradores tienen que hacer cosas. ¿Qué tienen que hacer? Convocar la junta. ¿Qué tienen que hacer para llegar a ese acuerdo de disolución? Oye, y si es insolvente, tiene que instar el concurso. Y si eso no se puede producir, la disolución judicial. Si no hacen eso, hay una consecuencia, y es la responsabilidad por deudas, que es, van a responder de las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución, ¿vale? Esto es importante porque se presume que todas las obligaciones son posteriores. Es decir, el administrador va a tener que probar que las obligaciones eran anteriores para intentar evitar esa responsabilidad. Este es el marco de la responsabilidad de administradores de la Ley de Sociedades de Capital. Y todo esto, cuando se reciben reclamaciones, hay unas coberturas que lo cubren las pólizas de vida. Ahora bien, ¿es la única responsabilidad? No. Por ejemplo, los administradores están expuestos a una responsabilidad tributaria. Esa responsabilidad tributaria en España, la regla general es que la responsabilidad tributaria del administrador sea subsidiaria, salvo que hayan intervenido o colaborado de manera activa en la infracción y, por tanto, si eso es así, responderán solidariamente de las deudas y de la sanción que se imponga a la sociedad. Entonces, ¿cómo se proyecta esto en los tribunales? Lo primero que se hace es ir contra el deudor principal, el deudor, y los responsables solidarios, ¿vale? En caso de fallido, es cuando se inicia una derivación de responsabilidad contra el administrador de manera subsidiaria, y eso es lo que tiene encaje, a mi juicio, en las pólizas de día no. Esa responsabilidad subsidiaria que estoy manifestando. No esa responsabilidad solidaria en la que haya participado de manera activa, y además que es que las propias pólizas lo dicen. Responsabilidad administrativa, otro tipo de responsabilidad, es decir, en sectores regulados, por mi experiencia en el financiero, actividades bancarias, tema de energía, Comisión Nacional de Mercado de Valores, hay abundante regulación que contiene cuando una actuación de un administrador puede llevar a cabo una infracción y las sanciones que se imponen. Este tipo de responsabilidad, que también la vemos, lógicamente también tiene cabida en la póliza de día no, a raíz de la extensión de multas y sanciones administrativas con el correspondiente sublínea, pero tiene encaje como las otras que hemos hablado. Otro tipo de responsabilidad, la responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Los sustos que dan estos tribunales con la cantidad de cuantías de estos tribunales que son respecto de sociedades, administraciones y administradores que llevan lo que dicen, es un término un poco antiguo, que es el manejo
de caudales públicos. Yo he estado interviniendo en asuntos de mutualidades, de empresas municipales. En esos casos, esta responsabilidad también puede estar cubierta bajo la póliza, pero a mí lo que me preocupa, y también lo lanzo un poco mensaje a efectos de la póliza, es ojo con esta responsabilidad porque hay una fase previa, unas actuaciones previas, que es un rollo, que es un informe de fiscalización, que lo podríamos aparejar un poco al informe de la administración concursal, en el que se detalla todas las actuaciones que ha habido, y hay un momento que se designa delegado instructor, se tiene que citar quién es el administrador y directivo que ha habido en ese momento y se pueden imponer fianzas. Las famosas fianzas que ahora hablaremos, es que también en los tribunales de cuentas se pueden dar. Luego el tema laboral, otro tipo de responsabilidad. Focalizándolo en el tema de la póliza, a mí me sorprende mucho que yo al menos estoy participando en muchas reclamaciones de accidentes de trabajo. El IPL o las prácticas de empleo, despedida, bueno, aparte de despido, el tema del móvil, pero ahora hay muchas en las que la póliza de D&O, hablo también de la experiencia de los tribunales. Aparece la póliza de D&O, aparte del debate jurídico de si la jurisdicción social es competente para valorar la responsabilidad de un administrador. Pero bueno, luego están los directivos. El accidente de trabajo, focalizándonos, quizás sea más un tema de RC patronal. Pero ¿qué pasa? Que los límites igual son muy bajos en esas pólizas. Yo me enfrento en que incluso aparece pagado el límite cuando ya se produce el juicio, porque son muy bajos. Entonces también es otro tipo de responsabilidad en una cobertura que también, desde mi punto de vista como abogado, se intenta plasmar en la póliza de D&O. Y luego está el tema penal. A mí es un tema que hemos hablado mucho y yo creo que luego, si queréis, lo dejo para el final, pero es en los temas penales. Sabéis que en España, dentro del juzgado de penal, la acción civil, lógicamente, se puede interponer junto con la acción penal y es el mismo juzgado el que va a resolver sobre esa cuestión. Y tenemos el tema que es, yo creo que es un tema bastante importante, bastante relevante, cada vez son más millonarias, que son las famosas fianzas. Las fianzas, pues eso, hacen mucho daño a todos y eso aparece también recogido en la póliza como mecanismo para proteger, que al final es proteger el patrimonio del asegurado, del administrador o directivo. Finalmente, en cuanto a temas de responsabilidad, porque luego me gustaría hacer alguna mención a los criterios ESG, lo dejo para el final, pero lo quiero conectar también para el tema de las renovaciones, ¿no? Que es un poco el título de este taller, que es la responsabilidad concursal. Nos va a venir pues una oleada, y por eso la dejo para el final. Yo creo que es quizás lo más relevante a efectos de lo que viene en cuanto a los administradores, que es la responsabilidad concursal. Es decir, hay un régimen específico de responsabilidad de los administradores, que es responsabilidad por déficit de cobertura, ¿vale? El supuesto de hecho es que el concurso se tiene que calificar como culpable. Y el concurso se califica como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia haya mediado dolo o culpa grave del administrador. La moratoria, juraría, si no ha habido ninguna novedad, acaba el 31 de diciembre de este año. Si no le extienden otra vez. A partir de ahí va a ser una oleada, se van a notificar los administradores y todo eso, esa responsabilidad también tiene su impacto en la póliza. Y es más, no solo la responsabilidad propiamente dicha, sino que aquí también, en mi experiencia, si a lo largo del procedimiento concursal, y eso también tiene su cabida en la póliza, el administrador concursal, el juez, ve que hay indicios de que el concurso pueda ser declarado culpable, en un momento dado puede solicitar el embargo de los bienes del administrador, que ese embargo se podrá sustituir por lo que lo denominamos el aval concursal, que también tiene su cabida en la póliza de D&O. Por tanto, la idea que tenía era trasladaros todo este abanico de responsabilidades que tiene, por eso yo creo que es súper relevante, importancia en la póliza de D&O, y a efectos de renovación que lo hemos hablado antes de los criterios ESG, o sea, para mí tiene una doble vertiente, ¿vale? Y ya lo dejo aquí, de verdad. También como mensaje para José María y para David, que es, o sea, mi sensación de la lectura
por colegas internacionales, porque esto como siempre van mucho más avanzado allí que aquí. Pero ya empieza a sonar mucho y va a llegar, ¿no? Es eso, la sostenibilidad ambiental, social y la buena práctica de gobierno, creo que está dejando de ser una opción voluntaria, ¿vale? Es decir, cada vez las empresas lo tienen más en cuenta. Por ejemplo, el otro día leía, en las sociedades cotizadas, cada vez hay más inversores institucionales. Esos inversores institucionales exigen estos criterios. Y ya no solo es que digan, vamos a hablar de esto, el cambio climático, la huella ecológica, no, sino ¿qué tienes tú, tu protocolo de actuación para plasmarlo? Eso implica que hay empresas que si no siguen estos criterios, que pueden ser muy famosas, por algún mensaje, alguna noticia de prensa, la acción caiga, por ejemplo, y ya tienes una reclamación y tienes una reclamación contra el administrador. Luego, todo esto trae regulaciones. Es decir, ya en Norteamérica, todo esto ya se está proyectando en forma de ley. Por lo tanto, ya no solo es el daño reputacional, ya no solo es que te baje la acción porque no cumples los criterios, sino la responsabilidad que derive de esa regulación. Yo, por ejemplo, en el despacho, para que veáis, es una tontería, pero cuando nosotros intentamos acudir a paneles o acudir a concursos, a nosotros se nos exige, oye, ¿y estos criterios? ¿Cómo lo estáis llevando? O sea, es una cosa que viene, ¿no? Entonces, al final, ¿qué abarca? Pues el criterio medioambiental, el tema del cambio climático, de la huella ecológica, el tema social, la integración, la igualdad, y a mí el tema de las buenas prácticas de gobierno, yo también incluiría ahí, aparte del tema de corrupción, el tema de ciberseguridad. O sea, yo eso lo incluyo ahí porque me parece que es importante. Y ya lo último, y creo que eso está vinculado, y lo hablaba el otro día con David, que además David tiene experiencia porque como ha estado en Australia, ahora contará, yo creo que lo tuyo, pero son los fondos de litigación. Entonces, a mí esto está relacionado, es decir, lo que se pretende con los fondos, que eso también es una cosa que viene de lejos, viene de fuera, es que se sufraga los gastos del procedimiento a cambio de un porcentaje de la indemnización que se gane. ¿Vale? Entonces, al final, eso, a mi juicio, a efectos de renovación, y eso es lo último que ya suelto, es da lugar a mayor litigiosidad. Está el social inflation, que para mí es brutal, por animadversión a las empresas, a los administradores. Cada vez demandan más, las cuantías son mayores. Cada vez las sentencias son más favorables a esas cuantías mayores. Entonces, al final, creo que todo esto a efectos de renovación también es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que me he pasado, ¿no? Eso nos cuesta huevo, David, para que se las primas. Claro, eso se trata. Gracias. Bueno, ahora nos interesa ir a la otra pincelada que me interesaría destacar y vamos a ir a ver lo que nos va a decir David acerca de cómo un risk manager puede enfocar con éxito esta renovación de 2022. Muchísimas gracias, Ana. María. Gracias a los asistentes por venir a AGER, por invitarnos, por hacer esto posible, darnos este foro para compartir con vosotros. Pablo, gracias por el escenario tan claro como lo has pintado dentro de todo lo complejo que es y lo claro que lo haces parecer. Y además la parte que me toca, el miedo un poco que da por la cantidad, como muy bien has explicado, de distintas reclamaciones posibles entre las que se enfrentan las empresas, los asegurados y el entorno en el que se encuentran. Voy a tocar muy por encima la importancia que le veo yo desde el punto de vista asegurador a tener una póliza dentro de todo esto que nos has explicado. Al final lo que queda claro es que es muy complejo, ¿vale? El entorno legal al que se enfrentan los administradores de una sociedad, un entorno que cada vez se va haciendo más complicado. Hemos mencionado temas como la responsabilidad social corporativa, el ESG, el tema del social inflation. Tenemos casos, factores añadidos españoles endógenos nuestros, como puede ser el tema regulatorio, la incertidumbre, la velocidad a la que se están cambiando las leyes. El tema de los reales decretos, pues es que ahora mismo es una fiesta, nos encontramos con uno nuevo cada semana. El tema que has mencionado de las insolvencias, pues no sé si llaman 2 o 3 extensiones
que llevamos. Y ahora mismo, José María, es que no sabemos si nos enfrentamos a otra o no. O sea, siendo realistas, es tan probable como que acabe en 30 de diciembre como que no. Entonces, es un entorno muy complicado. El hecho de tener una póliza con la que estás cómodo, por la que está bien asesorada, bien gestionada y con las coberturas que la empresa necesita, les permite a los directivos no solo proteger su patrimonio, que efectivamente lo hace, sino además pues trabajar con una cierta tranquilidad. Es gente, los administradores de las sociedades, que están continuamente enfrentándose a estos entornos, navegando en torno a ellos y tomando decisiones con la información limitada que puedan tener. Entonces, el hecho de tener una póliza que sabes que te cubre, que te defiende de estas cosas, yo creo que te permite trabajar mejor, trabajar más tranquilo y centrarte en lo que al final es importante, que es llevar la empresa. Estamos, bueno, pues viendo todos los temas que has mencionado, pero ya centrándome un poquito más, si quieres, en la parte de las coberturas o lo que da la póliza, lo que estamos viendo que ha cambiado un poquito más últimamente, a lo que se le da más importancia o lo que puede tenerla ahora ya de cara a las próximas renovaciones. El tema de prácticas de empleo tiene las dos vertientes que has mencionado. Por un lado, las prácticas de empleo tradicional, como las entendemos dentro de las sociedades, que ahí pues el moving, el acoso, la falta de promoción, el despido improcedente, tenemos casos, reclamaciones de gente que ha reclamado por prácticas de empleo contra una sociedad que habían ido a hacer allí una entrevista de trabajo. No son empleados de la sociedad, habían ido allí a hacer una entrevista de trabajo, han puesto una reclamación por cómo se les ha tratado en esa entrevista de trabajo. ¿Vale? Bueno, todos conoceréis casos extremos, hay un caso muy extremo en España, el de un banquero suizo, por no dar nombres, que iba a ser contratado por un banco español, al final no lo fue y todos sabemos cómo está derivando eso. No era empleado de esta sociedad, ¿vale? Y el litigio tendrá para largo. Pues estamos viendo todos esos componentes, cada vez se agravan más, cada vez la gente está más dispuesta a compartir unos con otros, incluso en redes sociales, las experiencias que tienen dentro de la empresa, las experiencias incluso con las propias entrevistas, pues ya nació la empresa Glassdoor, nacieron los otros, se va haciendo todo mucho más social y mucho más abierto y estamos viendo más frecuencia, más tipo de reclamaciones en ese sentido. Y luego también en la parte de prácticas de empleo, el tema de accidentes laborales. Efectivamente, una cobertura que en principio en la DIANO se entiende que actúa fundamentalmente de manera subsidiaria sobre la de la patronal de la RC, en muchos casos está actuando en exceso porque se agotan las patronales y las RC y estamos viendo ahora, relacionados con el tema COVID, pandemia y la nueva situación trabajando desde casa, en remoto y demás, que hay otro tipo de reclamaciones de empleo por gente pues, que se ha contagiado o que resultan herida o que están sufriendo traumas psicológicos tanto por trabajar desde casa como por retornos a la oficina, donde no hay en sí un accidente laboral, pero sí que están acudiendo contra la única póliza en ese sentido que podría dar un poco de cobertura, que es la de administradores y directivos, en tanto a la responsabilidad que estos puedan tener en gestionar estas situaciones que son nuevas para todos. Más temas que estamos viendo, el tema de penal, efectivamente, que has mencionado, están aumentando las reclamaciones, pero sobre todo están aumentando las cuantías de una manera salvaje. No tenemos claro si se debe a que efectivamente está habiendo más casos, hay más investigación, hay más interés porque salgan. Históricamente sí que vemos en DIANO que cuando el ciclo económico va a la baja, se empieza a prestar más atención a los dineros, ¿vale? Como se diría, y entonces se descubren pequeños hurtos, pequeñas estafas o cosas que antes se podrían haber dejado pasar, ¿vale? Pero sí que es una verdad que estamos viendo una realidad que estamos encontrándonos con más reclamaciones en ese sentido y de mayor cuantía. Los gastos de defensa, además, que llevan asociados, si bien es verdad que no se puede hacer frente y no se pueden asegurar las responsabilidades penales en sí, los gastos de defensa sí que son asegurables por las pólizas de DIANO y sí que en muchos casos se cubre dentro de estas pólizas y son gastos muy elevados. Y luego los temas de acción social, pues aquí un poco lo mismo. Hay un tema que sí que podemos tratar quizá un poco más adelante, después quizá mejor de la intervención de José María, pero es el tema del impacto asimétrico que está teniendo y que ha tenido la pandemia y la crisis económica en los distintos sectores e industrias. Y en este sentido, el tema de la acción social, si bien es verdad que con la nueva regulación y demás
nos impacta a todos. Hay ciertas industrias que ya estamos viendo que están mucho más expuestas a reclamaciones, a problemas, a que cuando la sociedad está más inquieta, hay más malestar, etcétera, etcétera, sufren más, tanto impacto directo por pérdidas como por reclamaciones. Y otras, en cambio, están relativamente más protegidas. Pero efectivamente, al final la regulación llegará. Cada vez hay más fondos que dirigen su inversión bajo estos criterios. Son los criterios que además están diseñados para que hagan un efecto cascada, porque para que tú estés certificado, tus proveedores tienen que estarlo. ¿Vale? Y entonces eso te obliga para que si tú eres un proveedor y quieres dar servicio a un cliente tuyo de siempre, el cliente de siempre te llega y te dice, perdona, tienes que certificarte bajo estos criterios porque yo estoy certificado y tengo que cumplir una serie de parámetros incluso con mis proveedores. Y entonces es algo que va a llegar y va a llegar muy rápido. El 2021 ya estamos viendo mucho, 2022 va a ser una avalancha. Y luego tema de exclusiones, limitaciones, etcétera. A ver. Gracias. Gracias. Pues tenemos ahí, a ver, el tema de exclusiones. Lo que tenía, quería tocar un tema que es quizá un poco escabroso. Tú has mencionado el tema de los fondos de litigación y efectivamente en España no los hemos visto todavía. Empezamos a verle las orejas un poco al lobo con los temas de acción social más por acciones individuales coordinadas que con un fondo por detrás que lo alimente o que lo facilite. Pero en Europa ya hay algunos casos, fundamentalmente en Alemania, pero la legislación holandesa y belga también es más propensa para ello y creemos que sí que va a llegar. Hay otra limitación de la que somos conscientes, que es el tema de las primas, ¿vale? Y esto prefiero ser yo el que habla el melón, es que toda esta litigiosidad y todos estos siniestros que estamos viendo y que estamos atendiendo, hay que compensarlos con las primas. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás encontrando con ciertos entornos, ciertos sectores, ciertos impactos de prima que les están haciendo mucho daño. ¿Cuál es el problema con la situación actual? Que los sectores que han capeado un poco mejor la situación son los que se están viendo menos impactados en prima, que llevan 1 año o 2 años con unos incrementos más razonables y con unas limitaciones en coberturas también más razonables. Y los sectores, la particularidad que tienen las pólizas de día no es que los sectores más impactados, que se enfrentan a retos financieros y económicos más duros, son los que más esfuerzo financiero tienen que hacer. ¿Vale? Y entonces hay primas que por las exposiciones de ciertos clientes que ya están en una situación financiera delicada, se les hace muy cuesta arriba. ¿Vale? Y esto va en función de las coberturas, límite que compran, coberturas que contratan, etcétera, etcétera. Hemos mencionado, por ejemplo, el tema antes de las insolvencias, que has mencionado tú, pues el sublímite que se pueda contratar o excluir o no excluir insolvencia, en muchos casos depende de la prima. Primas que para algunos clientes se encuentran entre la espada y la pared. Contrato una póliza en una situación delicada que me dé todas estas coberturas o no. O me ahorro esta prima porque estoy en una situación muy delicada y cada euro cuenta, pero claro, justo porque estoy en una situación delicada me puedo encontrar ante este tipo de reclamaciones. Y ahí yo creo que es donde los corredores no solo está la parte de la negociación, sino también la labor didáctica de compartir su conocimiento con los clientes para asesorarles en esa toma de decisión pues tan complicada en muchos casos. Bueno, pues ya tenemos la visión de la aseguradora, las pinceladas de la aseguradora sobre este cuadro que estamos construyendo de renovaciones. Ahora vamos a centrar el tema en esta situación casi desesperada que nos has dado para los clientes, en las cuales bueno, tenemos unos inputs de posible siniestralidad que pueden cargar tanto las primas como limitar las coberturas o por lo menos la amplitud de esas pólizas debido a esos posibles siniestros que vienen derivados de los nuevos riesgos. Y ahora vamos a ver la visión del mediador
que nos va a dar soluciones para esa situación desesperada de los clientes que no encuentran cobertura y que las primas cada vez son más altas. José María. Desde luego es una posición privilegiada porque me pega bofetada el cliente y me pega bofetada el asegurador. Pero bueno, eso es mejor que lo que me has llamado de tallerista, ¿no? Porque eso de estar en una nave industrial y llamarme tallerista, pues bueno, a mí y a Pablo y a David, ¿no? Pero bueno, bien, tallerista, pues tallerista, está bien, está bien. Bueno, efectivamente, algunos habéis vivido en vuestras propias carnes lo que ha pasado en las pólizas de D&O, y yo lo único que pretendo es humildemente, desde esa posición neutral de broker, contaros lo que ha pasado y lo que nos va a pasar, ¿no? Obviamente, como no puede ser de otra forma, no puedo estar de acuerdo con el sector asegurador. Tampoco estaba muy de acuerdo y somos muy amigos, pero después de que le he echado esa baza al sector asegurador de subir la prima, somos un poco menos amigos, pero bueno, está bien, ¿no? Entonces, lo que yo quería era pegar un repaso un poco a estos puntos, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha pasado? Y esa labor didáctica que pide David, pues la hacemos, pero en fin, no es fácil, ¿no? Un primer punto, bueno, ¿qué está pasando? Pues mirar, cuando ocurrió el COVID-19 y todos nos asustamos un montón, nos cambió la vida a todos y también nos cambió el sector asegurador. Pero yo que llevo unos años ya trabajando en reaseguro, en seguro directo y en broker, la verdad es que me instalé en esta calle porque dije, esto me parece maravilloso. Trabajar en el sector asegurador a estas alturas, ese sector asegurador maravilloso, solvente, sólido, con esos grandiosos edificios, pues va a ser capaz de darle una respuesta a mi cliente y le va a dar cobertura, ¿no? Un cliente que además lleva muchos años con el asegurador, luego le conoces perfectamente y vas a estar encantado de renovar. Bueno, la realidad es que después de esa grandísima ilusión que yo puse, pues me bajaron a la tierra y me colocaron en esta otra calle, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una pequeña frustración en cuanto a la capacidad de adaptación, llamémoslo así, del mercado asegurador a la problemática de mis clientes, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia del puñetero COVID? Pues primero que la capacidad en España, aquí tenéis datos de primicia, se ha reducido a la mitad. Quien antes tenía 400, ahora tiene 200. Y quien tenía 50, tiene 25. Y quien tiene 1, pues no le ponen menos porque no le da ya la máquina para poner 500.000. Pero en fin, la capacidad se ha reducido drásticamente, ¿no? Por otro lado, se han producido incrementos de prima hasta el 50%. Es decir, si yo divido la prima que pagaba por los millones que tenía antes y luego ahora, pues el cliente indudablemente se pega un susto tremendo, ¿no? Y entonces, por muy didáctico que quiera ser, yo miro a David porque solo tengo a David, pero si hubiera otro, pues por muy didáctico que uno quiera ser, te pregunta, ¿dónde está tu máscara de golfo apandador, no? Porque me traes aquí una prima, no es mía, es del otro, pero, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tampoco. Negativas a prórrogas. No, esa es otra. Eso de prorrogar as expiring, lo de as expiring, borrarlo de vuestra terminología y de vuestro léxico, porque eso ya no existe. Es as expiring, pero en las nuevas condiciones. Con lo cual, yo no soy capaz de entender cómo en el vencimiento significa X% más caro. Como esto nos ha parecido poco, pues además de eso, también vamos a poner criterios de suscripción mucho más selectivos, todos a régimen, pero a régimen de riesgos. Cero apetito por nuevas cuentas. No me da la vida para cotizar. Y por si fuera poco, pues encima reduzco cada vez más las coberturas, las exclusiones de insolvencia, las exclusiones de corrupción, las exclusiones de no sé qué más, etc., ¿no? Miro a Ulises, que es, como decía antes, competidor y amigo, y dice, coño, si es que esto me pasa a mí en mi día a día también, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esto es un poco lo que ha pasado. Pero en fin, para no ponerlo todo negativo, os diré que afortunadamente el mercado asegurador es flexible y es capaz de dar alternativas, ¿no? Me intenta llevar a la calle de la ilusión y me da alternativas. Y me dice, mira, tienes dos opciones. La primera, señor cliente, señor broker, representante del cliente, aceptar las condiciones y renovar. ¿Sí? Es una opción. Tienes razón, esto es lo que hay. Pero también tienes otra opción. No las aceptes y no renueves. Entonces, dime si prefieres tiburones o cocodrilos, ¿no? Bueno, pero el mercado es flexible, es verdad. ¿Qué opciones nos da?
Bueno, bromas aparte, esto ha hecho que el cliente se tripolarice, ¿no? Ahora ya no tengo un cliente, tengo 3. Tengo clientes que entienden y aceptan las nuevas condiciones que el mercado asegurador le ha puesto. ¿Y dónde me encajan esos clientes? Pues muy fácil, en aquellos a los que les han renovado as expiring de verdad. Hombre, ¿cómo no lo va a aceptar? Si me renuevan igual, algo se le ha pasado a este, yo me callo y renuevo. O aquellos que se les han incrementado la prima simbólicamente, se le ha comido un 0 en el porcentaje. Bueno, voy a renovar, ¿no? Esperanza. O aquellos que tienen una siniestralidad grande y dicen, uy, tengo una siniestralidad, me renueva bien, por supuesto lo acepto. Fantástico. Pero tengo otro bloque de clientes que es el que no las entiende, por mucha pedagogía que haga, pero me las acepta. Me las acepta acordándose de mi familia y de la tuya y de la del de atrás. Y ahí me encaja el de aquel que no tiene opciones. Pues esto es lo que hay. Me vuelvo a tiburones o cocodrilos. Encaja aquel que sabe lo que le ha pasado a otro. Como pues si este le han subido el 400, ya voy yo contento con el 100% de incremento, ¿no? Con lo cual, me encaja. Aquel que necesita la cobertura. Es que, claro, estoy en un concurso y si no tengo este límite, o es que tengo 2 consejeros independientes, me dicen, pero macho, ¿tú dónde vas con esta cobertura de andar por casa? Tú necesitas esto, yo soy consejero de esta cotizada y aquí, ¿no? O bien aquellos que normalmente no tienen siniestros. Y tengo un tercer grupo, que es el que ni las entiende ni las acepta, el de los cocodrilos, ¿no? Entonces, ese es el cliente al que se le ha producido un incremento brutal. Pero cuando digo brutal, es brutal. No he encontrado una palabra políticamente correcta más fuerte que brutal. Aquel al que ha incrementado brutalmente la prima, aquel que se me ha cabreado porque no puede mantener el límite, es que tengo una serie de compromisos, me he comprometido a tener estas coberturas y no las tengo, ¿no? El límite de prima, tal. Y yo levanto la mano, yo he perdido clientes en este grupo porque me dicen, no, pues no las voy a aceptar. ¿Qué porcentaje creéis que tenemos ahí? Mercado, porque he ido hablando con mucha gente, pues un 10%. Y en el grupo más peligroso, el de, bueno, de momento lo he aceptado, pero ya veremos. De hecho, hay un grupo de trabajo en AGERS, como sabéis perfectamente, de búsqueda de, llamémoslo, soluciones alternativas, pues tengo un preocupantísimo 75% de porcentaje. Y este otro porcentaje, que es pequeño, es el que probablemente el año que viene suba en detrimento del otro. Por lo tanto, como veréis, pues el cliente no siempre entiende bien qué es lo que ha ocurrido en el año. ¿Qué podemos esperar para el 22? 3 escenarios. Uno primero, de todas aquellas cuentas que las toca renovar ahora, diciembre, enero, febrero, que no sufrieron los incrementos brutales de enero del 20, y por lo tanto que todavía puede que la capacidad les reduzca a la mitad y además que les suban las primas. Un segundo escenario de aquellos clientes que ya han experimentado estos cambios en el año 20 y la parte que llevamos del 21 y los nuevos aseguradores o los aseguradores que para entrar en esas cuentas están empezando a reducir hasta un 5% en la prima actual, ¿no? Con lo cual esto apunta a un cierto mercado blanco. A eso se une que ahora el nuevo niño bonito del mercado asegurador son los ciberriesgos. Entonces, si este mercado va al blando y este sube al duro, pues me puedo permitir por aquí lo que obtengo por el otro lado. Y la tercera solución, probablemente la más preocupante, aunque a los que seáis aquí y online gerentes de riesgos, pues pueda ser una solución, no solamente es esas soluciones alternativas vía cautiva, o vía también transferencias por otras fórmulas que hay, o directamente el autoseguro. Por lo tanto, esos son los 3 posibles escenarios que pueden ocurrir. En el primer Q convivirán las 2 primeras y en nuestra previsión, a partir de la primavera del año que viene, será predominante el segundo escenario. Os voy a dar un dato en primicia que haremos entrega o publicitaremos a partir de enero y es el primer dato de primas en el que de momento son estimadas, pero muy aproximadas, de cuánto va a cerrar el mercado asegurador de D&O en España a 31 de diciembre. 315 millones de euros. Os recuerdo que el ramo de responsabilidad civil en España mueve aproximadamente 1.600 millones. No os olvidéis que esos 315 millones con los que cierren, el año que viene le van a pedir al mercado asegurador no solo mantenerlo, sino crecer. Por lo tanto, crecer a golpe de incrementos sistemáticos como en el año 21 no parece sostenible.
Se nos ha acabado la pandemia, se nos ha acabado el COVID, no ha habido tantas reclamaciones. Es verdad que hay claims farmer, es verdad que Estados Unidos, es fantástico Estados Unidos, pero en España la realidad es que no ha habido tantas reclamaciones, no tantas. Yo me atrevería a decir, esto me corregís, que no ha habido ni la mitad de las reclamaciones esperadas. Y por lo tanto, el argumento del COVID, los ERES, los ERTE, los contagios, los no sé qué, ya no lo podemos utilizar. Ya no lo puede utilizar el sector asegurador, pero ha descubierto algo nuevo, el coste de la electricidad. Antes de ayer estuve, se lo contaba a mis compañeros en la comida, antes de ayer estuve en un centro comercial francés, por no dar el nombre, y fui a comprar un producto y había todos los que querían la estantería, pero en la estantería de al lado estaba absolutamente vacía y en la siguiente estaba llena. Y me llamó la atención que hubiera una estantería vacía y empecé a mirar y ponía linternas de cabeza, linternas de cuerpo, linternas de camping, linternas de no sé qué. Le pregunto a alguien y me dice, no, es que han arrasado con todas las linternas ante el temor de un apagón energético. Entonces uno dice, pues si la sexta economía de la UE se me queda sin luz, yo no me imagino cenando contigo, tu mujer, con una lamparita aquí en un restaurante, pero nos ha dado la obsesión ahora por las lámparas, ¿no? Antes era el papel higiénico, ahora son las linternas. Entonces, claro, ese coste de la electricidad pues es lo que me va a permitir darle otro golpe de tuerca a las primas de renovación. Claro, riesgo de insolvencia. Usted no va a poder pagar la luz y por tanto tiene que cerrar. Usted va a tener un aumento de riesgo de reclamaciones. Porque, claro, como no me suministra, como no tiene chip, como no tiene no sé cuántos, pues mi cadena de suministro también se va. Ese colapso energético. No sé, que tengamos en España y no hablen de eso en Marruecos o en Argelia o no sé, en otro sitio, pues yo no lo veo, pero en fin, si alguien lo quiere utilizar, me puede utilizar exactamente igual que el gobierno los peajes en las autopistas para proteger a los corzos de la sierra de donde sea. Bueno, la continuidad de negocios, que tu negocio no se va al garete, los hoteles cierran y la industria química se cierra y los mataderos de aves también, entonces se nos acabó el problema. No, a ver, seamos un poco serios. Pero fijaros que ha habido tres cosas que sin haberlo hablado, tanto Pablo como David como yo hemos más o menos apuntado, y por supuesto antes. Y el cambio climático. Y esos Chief Sustainability Officer que están empezando a crearse en Estados Unidos, ¿no? O esos Ecologic Chief Officer, ¿no? Que velan un poco por esa sostenibilidad. Y la nueva ola del COVID, no nos olvidemos, yo estoy un poco preocupado porque viene una quinta, una sexta y las que haga falta, ¿no? Parece que la vacuna revierte. Bueno, y por último, también lo ha apuntado Pablo, el fin de la mora concursal a 31-12. Yo no lo veo. No lo veo porque entonces si ya tenemos un problema de chips, de suministro, de crisis energética y encima de demandas laborales, pues me buscarás un empleo contigo porque tú te irás muy bien, pero a mí no sé lo que me ocurrirá, ¿no? Bueno, entonces, este es un poco el escenario. Atención a esas preguntas. Acabo. ¿Y el mercado, el sector, hemos cometido errores? Pues es que no lo dudéis. El primero de ellos, no comunicar, no empatizar. Esto es lo que hay. Tú se lo explicas a tu cliente. Por eso digo que mi posición es privilegiada, porque aquí me atiza el cliente y por aquí me atiza la aseguradora, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor deberíamos de haber, sobre todo, empatizado. Para dar prórrogas. Hombre, esto es fantástico. Si yo te digo esto hoy y te vence mañana, pues poco margen, ¿no? Por supuesto, esto no es generalizado, ¿eh? No te ofendas que te veo muy serio, David. Esto no es generalizado. Es verdad que hay excepciones absolutas y gracias a eso seguimos todos en el mercado asegurador y los clientes seguís obteniendo cobertura, pero en fin, probablemente ha sido un error importante. Presentar 48 horas antes del vencimiento términos. A mí me ha pasado, supongo que a ti también. O sea que eso de las 48 horas, pues bueno, 49 con Canarias, ¿no? Pero son 48 horas. O sea que al final no es mucho margen para decidir. Algo importantísimo. En España ya no se suscribe DNO. Lo suscribe un tío que le llamamos regional, vete tú a saber dónde, donde probablemente no sepan dónde está España. Bueno, lo sabe porque en verano viene de vacaciones a España, ¿no? Y en Semana Santa también, pero lo que es la cuenta A o la B o la C le importa poco. Entonces, café para todos. Oye, pero es que mi cartera, estas cuentas las pierdo, macho, pero esto es lo que hay, ¿no? Así. Entonces, yo creo que se ha perdido totalmente la capacidad de suscripción en España. Creo que uno de los errores es querer recuperar en un año
la bajada de primas a la que todos hemos contribuido, clientes, aseguradores, corredores, en una década. Entonces, claro, es que eso no es una espiral alcista, es que es un looping, porque es tremendamente difícil que el cliente entienda que lo que se ha ahorrado en 10 años, ahora lo paga. ¿No? Bueno, lo que me ahorré en esos 10 años es porque el mercado estaba en una situación, ahora está en otra, pero bueno, bien. Otro posible error, el asegurador es ambicioso, vive en la calle, no de la ilusión, de la alegría. Más prima, menos capacidad, menos comisiones, más exclusiones. Tú lo quieres todo. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, eso quizás ha sido también un poco detonante de esta parte. No tener tiempo para cotizar cuentas nuevas. Lo entiendo y me lo creo, porque no da para más. Esto es como el que tiene una familia numerosa con 10 niños, pues no puede atender a todos. Pero claro, un día habrá una parte de los niños que crezcan y me notaré un poco huérfano. Un día, que será el 1 de enero, mi contador, que ha sido fantástico este año de presupuesto, se me ha puesto a 0. Y el 1 de enero empiezo con 0 euros de presupuesto. Bueno, con 0 euros de ingresos más el presupuesto que tenga. Entonces, claro, el no apetito que tengo hoy me va a pasar factura a primeros de año. Falta de recursos. Es que no llego. Es que no tengo suscriptores. Es que no tengo... Dice, joder, que trabajamos en el sector asegurador. No le podemos decir al cliente que te van a reclamar porque no tienes plan de contingencia y yo no tengo un plan de recursos para estas contingencias de aumento de negocio, ¿no? Y una visión final, que es la de cómo lo vemos. Bueno, pues en esa posición, entre comillas, privilegiada, que es la del broker, yo diría que para hacer más idónea esa revisión, lo primero es revisar los límites. A veces me los bajan porque yo no quiero, pero hay otras veces que el cliente quiere 40 millones. ¿Para qué quieres 40? A lo mejor con 30. ¿Para qué quieres 10? A lo mejor con 7. ¿Para qué quieres 200? Es que a lo mejor con... ¿Vale? Segundo punto, concurso de corredores. Yo estoy encantado de encontrarme con Ulises enfrente, pero hacer un concurso de corredores, tú lo has hecho, mucha gente lo ha hecho. Bueno, pues hay que ver, porque hay veces que cuando entra sangre nueva hay ideas nuevas. Por supuesto, salir a mercado. David, de verdad lo digo, no porque esté delante, yo creo que es bastante flexible, bastante razonable, pero para estar seguro de que David es flexible, tengo que ver lo que me dicen otros. Hay nuevos competidores, hay nuevas compañías, esto es fantástico. Hay nuevas estrategias, nuevas capacidades y, por lo tanto, pues el mercado va en línea con eso que os decía, ¿no? Revisar las coberturas. Ahora todo el mundo está obsesionado con las fianzas penales. Y has dicho una cosa tremendamente razonable. Cuantas más guindas le meta al pastel, menos capacidad voy a tener en el estómago para comerme el pastel. Cuantas más guindas le meta aquí, más voy a detraer del límite. Pero ahora todo el mundo quiere fianzas penales. Bueno, no nos olvidemos que una fianza penal está para eludir la prisión provisional de alguien que supuestamente ha cometido un delito grave, un delito doloso, y por lo tanto esa cobertura me minusvalora. Entonces, ¿realmente tú quieres sacar o evitar la prisión provisional a un directivo que te ha metido la mano en la caja, que te ha... Lo mismo que coberturas para las personas jurídicas? Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos ido mejorando los años. La transparencia. Yo quiero confianza con mi compañía, quiero confianza con mi cliente quiere confianza conmigo, quiere transparencia, quiere saber lo que gano, quiere saber por qué esta prima le cuesta, por qué le cuesta. Y por último, una palabra que la puedo repetir 3 o 30 veces. Negociar, 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 negociar. A veces me encontraré con esa pared de ladrillo y a veces me encontraré con una pequeña ventanita en la pared de ladrillo donde a lo mejor puedo... ¿vale? Acabo con esto y bienvenidos al 22. A ver lo que juntos nos lleva este viaje, ¿no? Muchas gracias, José María. Yo creo que ha sido muy interesante y hemos abordado, o sea, realmente tu última diapositiva nos ha dado una idea de cuál es la sugerencia para intentar optimizar y para que ese cuadro que hemos empezado con este taller con los talleristas a pintar, no salga en tonos tan negros, grises, marrones oscuros. Vamos a intentar ponerle un poco de pinceladas positivas y vamos a ver cómo sacamos ideas para aunar esa necesidad del mercado asegurador de tener unos números en
verde, con el interés de los clientes de cubrir adecuadamente el riesgo de día no a unos precios razonables y con unas coberturas que en caso de que salga algún evento, pues puedan tener esa tranquilidad. Y vamos a empezar un poco me gustaría poner en la palestra aquí de todos el tema de las exclusiones. O sea, para un gerente de riesgos, una de las peores pesadillas es pagando todos los años una póliza de día no, que te surja un evento porque sale una noticia en prensa contra uno de tus directivos y ya la ves venir, y esa posible exclusión que te sale ahí y que luego no puedes explicar a los directivos, ostras, si no estás pagando una póliza de día no, ¿por qué este riesgo no está bien cubierto? ¿Qué te estás encontrando tú? ¿Qué ocasiones tienes tú para decir no hay cobertura en esta demanda? Bueno, vamos a ver, yo creo que eso es una cuestión más de compañía. Desde el punto de vista de abogado, hay una serie, evidentemente, de exclusiones. Depende mucho de la reclamación que se produzca. Y desde el punto de vista, insisto, de mi práctica como abogado, yo lo que hago es analizar y ver si esa reclamación puede tener o no cobertura dentro de una póliza. Efectivamente, yo creo que lo he dicho yo y coincido con José María y con David. Al final, cuando he empezado esta charla, he dicho que esto era un seguro de responsabilidad civil y que se ha ido ampliando, que me parece fantástico, ¿no? Pero yo creo que eso muchas veces, ¿no?, le damos una vuelta de tuerca, ¿no? Y al final acaba, pues, cuanto antes, acaba habiendo muchas extensiones, 25 exclusiones, y eso lo complica, claro, eso es la manera de negociar o por qué se quiere cubrir o no al tomador con esos riesgos. Es decir, al final para mí, y vosotros sois mucho más expertos que yo, mi sensación como abogado es que este producto, este seguro, se ve de otra manera a otros seguros. Es decir, tengo la sensación, igual me equivoco, este seguro está como en el cajón del Consejo de Administración. Y creo, y digo, insisto, como abogado muchas veces, y me parece bien, pero a lo mejor es por cómo se intenta vender este producto o cómo se ha vendido. Pero totalmente de acuerdo esa sensación de que como yo tengo una póliza de día no, yo me espero que todo esté cubierto. Sí. Desde el punto de vista jurídico de un abogado, eso no es así, porque hay unos términos y condiciones y unas exclusiones que podrán aplicar o no. Por lo tanto, yo creo que es dividir claramente esas dos posiciones. Es decir, al final yo sí que coincido en que hay una sensación de como que este seguro está para cubrir todo, porque por eso lo he contratado, pero por otro lado, bueno, pues la forma de llevar a cabo durante todos estos años o cómo ha evolucionado, pues implica que muchas veces hay cosas que uno pretende que está cubierto, pero no está cubierto. Y eso es, pues efectivamente, explicar al cliente lo que está cubierto, lo que no. Oye, ¿por qué sirve esta fianza? ¿Por qué no sirve esta fianza? Pero al final, yo siempre digo, ¿no?, que cuando es todo claro, el seguro está para pagar. El seguro está para pagar cuando se cumplen todos los términos. Ahora bien, si surge un debate respecto de una exclusión, pero podemos hablar de concepto asegurado, de ámbito temporal, bla, 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 habrá veces en el que, oye, la decisión que uno tiene que tomar es, oye, mira, es que esto no está aquí. O sea, si el objeto de todo es verdad, pero que al final justo este caso específico, porque hay caso por caso, pues no cumple con esto. Y habrá que decirlo, pero eso, claro, ya la labor del broker asegurador es distinta. Bueno, yo insisto en ponerle color, pero Pablo insiste en volver a pegarle el brochazo de gris y negro ahí al tema. Vamos allá, a ver si la aseguradora nos asegura mejor. Entonces, quería yo preguntarte específicamente, claro, eso respecto a la póliza escrita, pero cuando vamos a renovar y surgen nuevas exclusiones y no cuando contratas con administraciones públicas y no cuando, o sea, y te van haciendo nuevas exclusiones para ir recortando todo eso que yo ya tengo escrito y en las Spired ya como tú decías, José María, esto ya no se lleva, esto ya no es moderno, ¿eh? Ahora ya, esto ya no, ¿para qué nos hemos aprendido el tema si ya no aplica? Ahí, David, mira, ahí yo lo veo un poco, gracias. Ahí es una trampa un poco en línea con lo que además José María ha explicado antes, que nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Hemos cogido un mercado blando en el que además se ha unido con una situación de intereses bajos
que el seguro y el sector financiero son vasos comunicantes. Cuando los intereses están bajos, los capitales huyen al sector seguros, ¿vale? Entonces, ¿qué se traduce eso en las compañías? En que los suscriptores teníamos presión por hacer primas, ¿vale? La presión por hacer primas es que te cambian tus guías de suscripción, te cambian tus primas técnicas, te corrigen cómo se tienen que hacer las cosas y te dicen, no, tienes que suscribir tantos millones con estas capacidades y puedes dar esta serie de cosas, etcétera. Y entonces, en esa sana competencia del mercado, hemos ido bajando precios, aumentando capacidades e incluyendo un montón de coberturas nuevas, sin tocar nada de lo que había antes. Muchas veces manteniendo cosas que ya ni aplicaban, ¿vale? Porque es que si lo quito, me van a quitar la póliza. Ya, pero es que no aplica. Ya, bueno, es que no lo puedo quitar. Y así hemos estado, pues, 10 años, José María. Sí, largos, Fácil, largos. Sí, sí. Entonces, de golpe y porrazo, nos hemos encontrado con esto. Yo recuerdo un artículo que publiqué a finales del año pasado que viene muy a colación porque tampoco podemos echar la culpa de todo esto al COVID, ¿vale? Ni a la situación actual. Ha sido un poco una tormenta perfecta porque el mercado se empezó a dar la vuelta relativamente suavemente un año antes de la pandemia. Entonces nos cogió en subida. Claro, en vez de ser una subida negociada, proporcional, con ajustes, con 2, 3 años de, oye, negociar, este es el objetivo de prima que tenemos, seamos conscientes, vamos a ver cómo llegamos en un paso o en dos. No, claro, nos encontramos. Porque, y eso se produjo porque las primas no daban para pagar los siniestros. Punto pelota. Los abogados son más caros, también tengo que ir contra ti, Pablo. O sea, no, las tarifas de los abogados no bajan de año en año, ¿vale? Solo suben en una dirección. Los costes asociados van subiendo. Entonces, al final, sin que la siniestralidad en día no se hubiese disparado en este mercado y en el europeo, sí que es verdad que los costes y la cuantía de los siniestros y de los gastos de defensa de servir esos siniestros se disparó, subía, las primas no daban y empezamos un poco a subir todos. Cuando te encuentras con ese escenario de ligera subida y te encuentras una crisis que nunca habíamos vivido con el nivel de incertidumbre que teníamos, y la consecuente crisis económica, pues claro, eso se volvió, como decía José María, o sea, casi que es que volvemos a empezar, o sea, que se convierte en un loop, unas subidas porcentuales que sí que son un poco asimétricas, ¿vale? Sí que varían mucho de sectores a sectores, hay sectores que están con un 20 o 30% de subida en los 2 últimos años, pero hay sectores que están en 400, 500% de subidas, ¿vale? Y sectores que antes no tenían problema en comprar 50, 100, 250 millones de euros, que hay alguna póliza en este mercado, y que ahora mismo tienen serias dificultades para cerrar 15 millones de capacidad local. Otra cosa es que puedan abrir a mercados exteriores o aseguradores con menos reputación para completar capacidades, ¿vale? Pero la vuelta es tremenda y la subida es tremenda. Y hemos quizá puesto demasiado poco foco en cómo podemos hacer con estas guindas, con estas coberturas adicionales, para limitarlas, para entender y explicar nosotros a los brokers y los brokers a sus clientes por qué no son necesarias, qué coste tienen cada una de ellas y cómo podemos hacer para ajustar los costes a las coberturas reales. Y ahí sí que recojo el guante lo que has dicho tú antes. Sí que es verdad que por desgracia no hemos tenido los recursos ni el tiempo suficiente para hacer esa labor. No todas las compañías saben, pero las especialistas en día no y en este mercado hay suficientes, sí que saben y sí que pueden hacer ese ejercicio. Pero sí que es verdad que no hemos tenido ni los recursos de gente ni de tiempo para poder hacerlo, porque cada renovación es una tortura. Para el cliente, para el corredor y para el asegurador. Entonces, no hemos medido nuestras fuerzas, no nos hemos dado cuenta del tiempo que nos iba a llevar todo esto y renovar toda esta cartera, y nos queda un gran ejercicio por hacer. Y ahí, completamente de acuerdo con José María, nos queda un 2022 donde creo que el foco va a estar ahí. Va a ser más asimétrico, no lo veo tan claro como tú, en el sentido de un mercado plano y ya volvemos y empezamos a negociar, o incluso algunas bajadas más hacia la segunda mitad del año, lo que sea. Creo que va a ser muy asimétrico, creo que va a haber sectores todavía muy impactados. Has mencionado el tema de la energía,
Has mencionado el tema de los contenedores, aprovisionamientos, temas logísticos. Va a haber muchas industrias manufactureras muy impactadas. En España, no olvidemos, somos el segundo fabricante de automóviles de Europa. Todo ese sector y las industrias que van alrededor lo están pasando mal y van a seguir durante un tiempo. Entonces, industrias muy impactadas creo que todavía van a seguir con un entorno muy parecido al del 2021. ¿Vale? Ojalá, José María, tengamos más tiempo para negociar más, para buscar esos detalles, para centrarnos en la póliza, en esas coberturas, en esos sublímites y poder ajustarlos. Pero hay otros sectores que efectivamente coincido. Sí que espero que el resto del 2022 sea un año mucho más sencillo, mucho más plano y mucho más razonable para todos. Bueno, los colores se van aclarando un poquito. Vamos a ver si tenemos, por lo menos no nos sale una etapa negra, nos sale de ahí con un poco de, vemos un poco los rayos de sol en este cuadro que estamos pintando. Una de las cosas que mencionaba José María y que me ha llamado mucho la atención porque yo creo que es de fácil solución y como clientes te sientes muy maltratado cuando te obligan a tomar una decisión tan importante como es el seguro de nuestros directivos y administradores, por los cuales te llaman a los pisos superiores y bueno, y puedes tener muchos problemas, ¿no? Y por lo menos problemas de justificar por qué las decisiones y no tienes alternativas, es el trato de la aseguradora en cuanto a la presentación de las malas noticias, cuanto antes mejor, y con una batería de explicaciones que impliquen, pues, si tomas esta decisión o si dejas esta cobertura, entonces la subida es tanto. Si dejas esta otra cobertura, esto te representa tanto. Entonces, permite saber si el traje va a llevar mangas o te vas a quedar en chaleco con pantalón. Y bueno, a lo mejor faldita. ¿Vale? Para menos tela y todo esto, para que la guinda del pastel pues no sobrecargue tanto. Este esfuerzo de explicar a los risk managers nos sería de una gran utilidad, porque es que ten en cuenta de que si el broker está entre uno y otro, el risk manager es peor todavía, porque ahí hay balas de fuego, porque es que duele mucho a los consejos de administración que les digas que antes tenías una capacidad determinada y unas garantías determinadas y lo de las fianzas penales, la verdad es que duele mucho, pues porque desgraciadamente, como hemos visto contigo, pues hay casos y casos en los cuales no hay culpabilidad, hay solamente un indicio y los tribunales van para adelante. Y hay una presunción de inocencia y luego las cosas salen bien, pero mientras tanto hay gastos jurídicos, hay una fianza penal, hay algo que necesitas el soporte de una aseguradora, que no es solamente ya necesitas abogados, necesitas a la aseguradora, necesitas que el broker te aconseje y te guíe en todo ese expediente complejo que es un expediente de siniestro de día, ¿no? Que es muy problemático. Y bueno, a mí me gustaría que José María nos diera unas pinceladas en esto, a ver si le das un poco de alegría al cuadro. De color, yo le voy a dar el color rojo de la guinda. Venga, va. A ver, el problema, lo habéis comentado los dos, David y Pablo, el problema es que el cliente de la póliza de día no es el risk manager, es el consejo de administración. Entonces, lamentablemente, el risk manager ejecuta lo que su consejo le pide. Y su consejo, no os olvidéis que hay institutos de consejeros, hay reuniones de consejeros y se cuentan lo que tiene cada uno. Pues yo tengo esta cobertura, pues yo la quiero. Pues yo tengo esta otra, pues yo también la quiero, ¿no? Entonces, muchas de esas guindas las ha ido pidiendo el consejero, o el directivo, o el alto cargo, tal. Yo creo que, desde luego, hemos desvirtuado, y lo digo siendo broker, hemos desvirtuado la finalidad del seguro de D&O porque le hemos metido coberturas que pretendemos que deje inmune, menos del divorcio, inmune al consejero en la empresa. Y quiero que me cubra daños personales y materiales. Y si mis aviones no pueden atravesar la isla de La Palma por el volcán. Y si al consejero su mujer le reclama... Bueno, entonces esas guindas me las ha pedido durante muchos años y las hemos dado. Yo ha habido etapas de mi vida donde hemos creado una cobertura, cualquier empleado co-demandado con un directivo, aunque no sean prácticas de empleo, que me ha permitido ganar cuentas. Entonces, claro, ahora quitarle la guinda al consejero cuando la tiene en la boca, pues cuesta mucho, ¿no? Podría ocurrir, no sé si podría ser una pista de lo que ha dicho Pablo,
que mediante lo que el Tribunal Supremo acuñó hace unos años ya de cláusula sorpresiva, me dijera que todas esas guindas son una cláusula sorpresiva que restringen la cobertura principal de indemnización, fianza y defensas? Pues bueno, podría ocurrir. El problema es que las guindas nos gustan a todos y al consejero toda esa cantidad de coberturas la hay. Nosotros estamos trabajando en lo estamos llamando PAC Methodology, que es la del empaquetado de coberturas, donde precisamente lo que vamos a decir es, pues como en las pólizas multirriesgo de hogar, aquí Claro, nadie inventa nada, ¿no? Esto te cuesta esto y si lo pones o lo quitas, cuesta esto, ¿no? Eso lo vamos a lanzar precisamente en enero del año 22 y bueno, pues así sabréis lo que cuesta cada cosa. No es ni más ni menos que lo que la sanidad me hace y me dice cuánto tiempo o cuánto coste ha tenido ese ratito que he estado con el médico para que me mande el paracetamol, ¿no? O cuánto ha costado el que nuestro cónyuge dé a luz, o cuánto ha costado la atención pediátrica. ¿Tendrá éxito? Bueno, desde luego es una metodología diferente para abordar el 22, pero no andamos desencaminados los tres, cada uno en su papel, en que esa podría ser una línea, ¿no? Los cuatro, vamos. Hay color. Hay un poquito de color. Y ahora otra cuestión. ¿Qué ocurre con las compañías que no han variado su actividad, que su riesgo no ha subido, no han tenido nunca un siniestro, llevan religiosamente pagando 10 años lo mismo prácticamente porque no ha habido rebajas, o sea, se le puso un precio y ahí continúan y sin embargo en el momento de retratarse en 2021 les han puesto problemas en los límites y problemas en las coberturas? Por un lado hay un problema de percepción del riesgo, ¿vale? Yo entiendo que la compañía diga, yo sigo haciendo lo mismo de siempre, no ha cambiado nada, mi tamaño tengo el mismo número de empleados, he facturado lo mismo que el año pasado, mismo margen, mismos socios, aquí no ha cambiado nada. Bueno, no ha cambiado nada dentro de la empresa. Las empresas tenemos que entender que no son entes aislados, ¿vale? Interactúan y trabajan dentro de un entorno, que además nos ha pintado fenomenalmente Pablo al principio. Entonces, ahí hay que hacer una labor probablemente didáctica que corresponderá más al broker, de explicarles bien, crees que tú no has cambiado, que tu perfil de riesgo no ha cambiado, pero estás dentro de un entorno. Los aseguradores trabajamos con unos datos y con unas estadísticas y en base a eso es como nosotros evaluamos los riesgos. Entonces, aunque tu perfil para ti y tu percepción no haya cambiado, de cara a un asegurador, por nuestra experiencia y nuestra siniestralidad y nuestros datos, sí que puedes haber cambiado. Entonces hay que entender. Bueno, José María nos estaba diciendo y Pablo, bueno, decía un poco la visión, un poco la visión contraria, ¿no? De que al final 2021 no ha sido tan malo. O sea, no ha habido tantas reclamaciones como se esperaban. Pensábamos que después del COVID, cualquier persona que hubiera tenido que ir al trabajo presencial y hubiera cogido el COVID, demandaría a la empresa inmediatamente. Nos esperábamos todos eso. Y entonces fue una de las justificaciones. Ahora ya ha pasado la primera ola, hemos visto que en demandas pues no ha habido ya un gran incremento por tema COVID. Entonces, esperaríamos que las aguas volvieran un poco a su cauce o como mínimo estuvieran un poco más serenas. Porque claro, la expectativa era grande, pero al final no ha cuajado. No sé. Nosotros, vamos a ver, yo el tema COVID creo que tiene más impacto en el tema de la pérdida de beneficio y tal. La póliza de D&O yo sí que veo, o sí que hemos visto, relacionado con el COVID, temas penales, de residencia de ancianos, de homicidio imprudente, la omisión de deber de socorro. Eso estamos en ello, en Muy cosas. particular. Sí, pero muy particular, pero bajo la póliza de no, probablemente lo que va a venir consecuencia del COVID son las insolvencias. Y eso es lo que va a venir en el 2022. Es decir, ahora mismo no ha habido reclamaciones, aunque nosotros sí que estamos notando mayor litigiosidad, eso te lo digo, mayor, no probablemente por tema de COVID estricto, sino por, como acaba de decir David, todo derivado de los riesgos que eso conlleva por la actualidad. Al final, para mí, a este seguro, no sé si estaréis de acuerdo, es todo lo que viene consecuencia del COVID, de esa paralización de no poder solicitar el concurso. Tienen esta moratoria hasta el 31 de diciembre y ahora se abre la veda y ahora es cuando vamos a ver mucho. Pero creo que a efectos de póliza de D&O, el COVID como tal, yo creo que es lo que nos espera. No ha habido tanto porque quizás más pérdida de beneficio,
pero a un administrador directivo, o sea, lo peor es que la empresa, la insolvencia, bueno, es que no puedo hacer nada. Por ahora no puedo hacer nada. Pues hombre, si vamos a sectores determinados, sí que tiene sentido residencia, tema logístico, tema de turismo, de viaje, pues son sectores más afectados por el COVID. Y a partir de ahí se tienen que producir las reclamaciones, ¿no? Pero vamos, yo insisto en el análisis de a futuro, desde luego bajo la póliza de DIANO, el tema concursal, sin lugar a dudas. Creo, vamos, que no estoy diciendo nada, es lo más lógico, vamos. Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien quiere aprovechar que tenemos aquí verdaderos conocedores de la póliza de DIANO para en el público presencial? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que lanzar? Quizás en online tenemos alguna. La pueden preguntar en el chat, está abierto. Se puede preguntar en el chat, tenemos todavía unos minutos para responder a vuestras preguntas. No tenemos preguntas, pues entonces continuamos. ¿Tenemos todavía alguna cuestión? Pues yo tomo el guante de lo que estaba comentando Pablo y de tu pregunta, me parece muy interesante y efectivamente yo sí que creo que ante el entorno de incertidumbre quizá pecamos todos de un poco de precavidos y que el impacto quizá, esto es lo que has mencionado, de tema de prácticas de empleo, reclamación por homicidio empresarial, por falta de vigilancia, de medidas adecuadas, etcétera. No, yo sí que creo que no ha sido el impacto que estábamos esperando, que podíamos prever. Creo incluso que hay ciertas industrias en las que se han limitado esas coberturas, donde no hemos visto nada y que ya hemos vuelto a dar esas coberturas, ¿vale? Que tenían que cobrar mucha prima para darlas, no les merecían la pena y no se contrataron y se vuelven a dar sin primas adicionales o con primas mucho más razonables. Pero esa parte sí que es verdad que ha desaparecido y que está ahí. El problema fundamental con el que nos encontramos ahora es el resto. Es todo el tema de la insolvencia que viene derivada y de la situación con la que nos encontramos ahora. No nos olvidemos que no hemos vivido nunca una crisis como esta. El mundo desarrollado no tiene experiencia en cómo va a ir esto. Acuñamos un término muy divertido a mediados de la pandemia, la recuperación en K. ¿Vale? Ahora ya no está tan claro esa recuperación en K, los sectores van cambiando. Yo me quedo con el concepto de que va a ser asimétrica, de que va a haber industrias que lo han llevado bien y que van a seguir capeándolo, industrias se les ha ido muy bien y ahora lo van a pasar muy mal, y al revés, empresas que lo han pasado muy mal y lo van a seguir todavía con 2 o 3 años hasta que recuperen, y otras que se van a recuperar muy rápidamente, incluso van a salir con más fuerzas y más energías. Y pero los retos... A esas igual hasta se la bajamos un 5%. Vale. Pero van a ser mucho más selectivos. Las primas van a ser más selectivas y sí que es verdad que dentro de ese aplanamiento que se ve, yo sí que lo veo muy asimétrico. Muy diferente. Vamos concluyendo un poco. Yo creo que ha sido muy interesante. Se han apuntado aquí líneas muy... Repito un poco, porque no sé si se oye desde online. Nos estaban preguntando desde el público aquí en presencial sobre la capacidad de suscripción desde España. O sea, las empresas españolas nos gusta que nos conozcan y que sepan exactamente cuál es nuestro rol en Café para Todos, cuándo va a parar y cuándo la suscripción en España va a tener esa independencia que solía tener antes de esta crisis. Eso, por un lado, varía un poco. ¿Se va a conectar por Zoom? ¿Se va a conectar por Zoom? No, es que me estoy teniendo un sustitutario. En Londres. No, sería ese, en la época que lanzamos por confinado, el que se planta en el despacho,
con 50 mascarillas, con lo que y fuese y otros tal, pero agentes el tío este o sea, no, En nuestro caso, como compañía no, australiana, lo no ha tenemos hecho a un caballo punto en entre su vida. Londres No y Europa. tiene ¿Vale? WhatsApp, Los se 5 maneja países, por, ¿En serio? de cada ramo. no, se maneja por Telegram. Bueno, La Telegram. sensación que tenemos y lo que se está hablando y comentando es Telegram que a también, medida más o menos. que Sí, las digo, para cada limitaciones de la película, pandemia básicamente. vayan pasando, Ah, ¿Qué es lo que hago? muchísimo yo lo tenía más para libros, pero me lo a han la capado. capacidad Joder, local. no, se han Esto tapado no todos, se todos ha los que se han visto tapado, tan todos. afectado Sí. en Es una día cosa en otros espectacular. ramos, Y tenía uno de pero pelis aquí hemos que pillado antes me mandaba mogollón. Series Gram o algo de compañías, esto. más No, por la parte mira. de A mí ABC, molaban, la la parte página de un de amigo mío, negocios, interesante y Pero me demás, las guardé. por casos que sobre todo Tienen casa. hubo en Londres, Ya, pero este sigue activo, parece ser, ¿eh? retiraron capacidades locales para centralizarlas todas en las matrices. ¿Vale? A medida que eso se vaya relajando y que yo voy a uno de Series Gram, que flexibilizando, parece que se va a llama. volver a los países con las locales Lo mucho que pasa es antes. que, joder, ahora cuando se han Tenía que puesto tener con, primer los, semestre con las del año movidas que estas viene. de... No, pero sigue Ya estando, prácticamente ¿no? la gran mayoría de de las Series Gram. compañías especialistas en estos Sí, lo que ramos pasa es que ahora lo que hacen es poner volverán a películas tener alemanas, turcas, vale. polacas, o esas sea, authorities más chinas, porque liberadas un montón de películas localmente, chinas. que no significa Porque que poner vayan una a buena... modificarse las No, aumentarse las no, capacidades. estas ponían pelis Son bastante buenas, pero compañías es que yo no tengo tiempo de ver tantas. por lo menos un año o dos Está por encima. en recuperar las capacidades. Bueno, a mí me ha parecido ver algún color clarito en esto que nos ha contado, ¿verdad? Nos gusta, ¿eh? Esto que nos has contado, por fin te has puesto un poco alegre al final ya, que casi terminamos. Tengo yo más ganas de que me vuelvan a dejar suscribir como me gustaría que José María. Te digo todo. Bueno, veo por allí el público otra pregunta, ¿sí? No puedo dar mucho más porque, bueno, o sea, ¿cómo veis vosotros con las compañías y oportunidades de una forma cambiar la suscripción hacia que se acto de siniestro en las contratas de las compañías? Entonces, si todos pagan por los siniestros, pues vale, pues ahí para las dos empresas en este área, es normal que Es la naturaleza del segundo, sí, sí. pero claro, para el cliente, ¿cómo impacta esto realmente? Si tú lo dices, si pueden desarrollar más, podemos meter por el cambio social, pero es una los países del 99% es poco visible. Intento resumir me cuesta resumir la cuestión. A ver, quizás, bueno, no sé. Ulises hace pregunta un poco cuál es la visión sobre el reparto de esa siniestralidad, a lo mejor de una gran empresa con un gran impacto en muchas cuentas pequeñas que no han tenido ninguna siniestralidad. Esa transparencia de yo estoy pagando por la siniestralidad, alta siniestralidad de otro, esa mutualidad que se da en el mundo del seguro entre unos clientes y otros, ¿cómo lo pueden ellos explicar como correduría a sus clientes? Tenemos que entender, por un lado, que este ramo, en particular de D&O, es más complicado que otros porque tiene una vertiente multinacional, porque impacta a muchos países, porque en España, gracias a Dios, tenemos muchas grandes empresas multinacionales que tienen mucha actividad fuera, entonces nos vemos impactados por lo que sucede en otros mercados. Tenemos muchos clientes con pólizas en Estados Unidos, en Brasil, en Australia, donde los impactos también nos afectan. Las compañías, a la hora de tarificar las pólizas de D&O, tenemos que tener esta versión global, ¿vale? Entonces, lo hace más difícil todavía de entender a un cliente local por qué los impactos y las cosas que sucedan, como el tema del Dieselgate que has mencionado en Alemania, o un cambio legislativo en Australia, o un problema con una gran concesionaria en un proyecto en Australia de varios cientos de millones, cómo eso les impacta a ellos en sus primas. Nosotros siempre estamos dispuestos y encantados de compartir datos generales. Y aquí yo me permito alabar a José María, que hace un ejercicio anualmente
encomiable de un análisis a vista de pájaro del sector de D&O en España, que yo creo que eso ayuda mucho también a los aseguradores, a los asegurados, a los gerentes de riesgos, a entender, a tener una visión de cómo está el mercado, que quizá ahí podemos ser un poco más transparentes y compartir un poco más de información sobre la siniestralidad que estamos viendo y demás. Oye, ahí te dejo la idea, José María. Pero por nuestra parte, encantados. Lo que pasa es que poner en conjunto todos esos datos de todos los aseguradores se puede hacer complicado. Sí que es verdad que hay una cosa que sí podemos hacer, que es directamente con los gerentes de riesgos, las empresas que los tienen y que se los permiten y con los que nos podemos sentar delante, y aquí hay alguno que yo conozco personalmente con el que nos sentamos a renovar sus pólizas de D&O, ahí sí que se puede hacer un ejercicio, y ahí por nuestra parte, por lo menos por la de QBE, encantados de compartir datos generales, lógicamente sin nombres y sin detalles, pero dispuestos y encantados de compartir. ¿Algo que decir? ¿Algo que añadir, Pablo? ¿No? Bueno, pues ahora sí, si me permitís, concluyo este taller, pues un poco haciendo una conclusión general. Ese cuadro ya ha sido pintado. Espero que el contenido del taller os haya sido de utilidad y tengáis una idea más clara de por qué están sucediendo las cosas y de qué podemos esperar en la renovación de las pólizas de D&O para 2022. Gracias a todos. Muchas gracias.